A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online. Qué gusto volver a encontrarnos en esta jornada de labores correspondiente a martes, segundo día laborable en la presente semana. Estamos en el día 4 de octubre ya de 2022. Listos, como es característico, para compartir con ustedes en los próximos minutos los comentarios, los análisis, los aportes con estos invitados de temas de la coyuntura que siempre están en el análisis, en el debate diario. Gracias por acompañarnos en diferentes partes del mundo donde ustedes se encuentren. Allí estamos gracias a la magia del Internet. Una tarde bastante agradable en la capital de la República del Ecuador, desde donde levantamos esta señal informativa. Consecuentemente, hay que decirles, amigos y amigas oyentes, a todos ustedes que estamos prestos para hacer los análisis correspondientes en torno a estos temas de coyuntura que siempre preocupan a la colectividad ecuatoriana. Y estamos también para informarles que estamos a pocos días o a pocos meses de lo que significa las elecciones seccionales que están destinadas para febrero del próximo año 2023, y que ya poco a poco los candidatos empiezan a moverse para distintas elecciones de elección popular, dignidades de elección popular, que pasa por alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como podría incrementarse papeletas para una consulta popular. Y digo papeletas de consulta popular porque estamos hablando no solamente de la propuesta del Ejecutivo, que está en control constitucional de 8 preguntas, sino también de una consulta popular que podría ser de lo local. Me refiero a la capital ecuatoriana, cuando se estaría preguntando al pueblo quiteño si está o no de acuerdo con la minería metálica. Y por otro lado, la consulta del colectivo de los Yasunidos para dejar bajo tierra el petróleo del bloque denominado ITT, Ispingo, Tiputini y Tambococha. Por eso decía, podrían sumarse papeletas en lo que se refiere a la consulta popular, lo que significaría que en tiempos la ciudadanía en las próximas elecciones, si se aprueban las 3 consultas para el mismo día de las elecciones seccionales, podría llevar a un ciudadano entre 6 y 8 minutos para la votación. Obviamente una votación responsable como tiene que darse. Amigos y amigas, dicho esto, vamos ya a recibir a nuestro primer invitado en esta mesa de trabajo. Se trata del ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de nuestro país, y le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en este medio de comunicación. Aquí un saludo a toda la audiencia y atentos para sus comentarios, consultas. Ingeniero, le hemos invitado para hacer un análisis respecto de los proyectos eléctricos que están operando en nuestro país, uno en particular que ha generado revuelo a nivel nacional, pero desde hace mucho tiempo, y me refiero al proyecto Coca-Cola Sinclair, que no ha sido entregado y recibido oficialmente por parte de las autoridades gubernamentales por una serie de irregularidades que presenta este proyecto, varias fisuras que se han hecho público en los conductos donde no debería pasar, y que se responsabiliza obviamente a la empresa
necesarios en la Comisión de Fiscalización para proceder o que siga el procedimiento en esta cancha, como decimos en el área legislativa, sino que ante la ausencia de los votos necesarios, el presidente de esta mesa prácticamente entregó este proceso en manos de la Fiscalía. Pero quiero ir a la parte técnica. Ustedes son los expertos, ingeniero Acuña, y es importante que la ciudadanía conozca de los expertos si precisamente este proyecto tiene fallas en su estructura, tal como se denuncia públicamente a través de los fiscalizadores políticos, en este caso que son los comisionados de la Asamblea Nacional de la Comisión de Fiscalización, que incluso hicieron una visita in situ para constatar las aparentes irregularidades y daños de esta estructura. ¿Cómo lo miran ustedes, ingeniero? Efectivamente, este es un proyecto realmente emblemático para el país porque es el que abastece alrededor del 30% de energía actualmente, siendo una energía renovable como es la hidráulica. Y realmente ha sido un proyecto que siempre ha estado envuelto, digamos, en el tapete de la discusión desde su génesis mismo, ya que inicialmente se decía que solo debía proyectarse con 800 megavatios y luego fue proyectado y construido con una potencia de 1500 megavatios. Este proyecto realmente ha estado generando prácticamente a plena carga, ha llegado a generar 1345 megavatios y esto ha significado un gran aporte al país, ¿no? Lamentablemente se ha vuelto permanentemente afectado tanto desde la parte de denuncias de corrupción como también en la parte técnica de falencias en la construcción y además por los efectos que la naturaleza también amenaza a este proyecto. Sin embargo, claro, un aspecto importante que está en tela de discusión es el cómo solucionar esta afectación en la construcción, en la parte técnica, que son básicamente las fisuras que, a pesar de que han habido procesos e intervenciones de diferentes lados, esto no ha sido solucionado y es más, o sea, de 800 fisuras que tenía en un momento que se cuantificó, actualmente se cuantifica en 8.000 fisuras. Aproximadamente actualmente se cuantifican como 17.499, 17.500 fisuras. Pero, ingeniero, la pregunta es si estas fisuras en una infraestructura de esta naturaleza y con la inversión de esta naturaleza se puede dar, es decir, se habla de un material malo que vino desde China y que eso no fue observado, por ejemplo, ¿se puede dar esto? Exactamente, o sea, realmente es una falla constructiva y esto es imputable a la constructora. Y eso debía haberse hecho el seguimiento y la fiscalización necesaria para que en el tiempo mismo de construcción haber verificado los materiales con los cuales se estaba construyendo. Y si ya se comenzaron a encontrar fallas en eso, debió haberse exigido oportunamente la rectificación tanto en los materiales como de las correcciones. ¿En su momento debió pararse la obra entonces hasta que corrijan estos errores, entre comillas? Claro, o sea, si había un momento en el que se podía parar la construcción y debía pararse para exigir a la constructora de que cumpla. Si ya pasa el tiempo y ya entró inclusive en funcionamiento al margen de mantener las fisuras, claro, todos esos procesos implicaban también el hecho de generar pérdidas adicionales al país. Pero si bien por es cierto, la no entrada de funcionamiento oportuno de esta central en el tiempo que estaba previsto. Pero si bien es cierto, ingeniero, el principal responsable es la empresa constructora, pero ¿qué pasa con la fiscalización que debió tener el proyecto?
Exactamente, o sea, ahí es cuando debe entrar y debe accionar la empresa, en este caso la empresa o el consorcio de empresas que hicieron la fiscalización de este proyecto. ¿Es tan responsable la fiscalizadora como el constructor? Claro, claro, porque el fiscalizador, si es necesario, debe parar la obra si es que detecta alguna falta constructiva que no sea subsanada oportunamente. Y esos costos debería haber asumido inclusive la constructora por la paralización. Debieron haberse hecho efectivas las garantías también en ese momento, entiendo. En su momento debieron haberse hecho efectivas garantías. Por eso, o sea, todo este tipo de contratos tiene garantías que son cobrables. Sin embargo, sí o sea, realmente es algo que ha preocupado y hemos manifestado en muchas oportunidades de que los organismos competentes no han exigido a su vez tanto a la parte fiscalizadora como a la parte constructora, no ha existido la debida exigencia para que realmente existan estos correctivos, ¿no? Y claro, sí, o sea, ahí es cuando uno se pregunta el por qué. Si bien inclusive en un determinado momento la fiscalización indicó de que sí existían falencias, luego de un determinado tiempo un poco como que se retracta en esto y llega un punto en que puede determinar de que se dé vía libre a la recepción de esta obra, cuando todavía no se han subsanado todos estos problemas, ¿no? ¿Es tarde para subsanar los problemas, ingeniero? Existen estudios, existen múltiples estudios de la parte geológica, de la parte mecánica, de la parte eléctrica, en la que a medida que pasa el tiempo esto se puede ir complicando. Y esto, si no se toman los correctivos necesarios, se puede complicar a tal punto de comprometer el proyecto mismo. ¿Pero este momento es subsanable o no? Grave. Existen estudios inclusive de ingenieros mecánicos nacionales, ecuatorianos, que han propuesto algún tipo de solución que sí, con algún costo han afirmado de 30 a 40 millones podrían determinar un arreglo que podría subsanar ello, ¿no? Entonces, no sabemos por qué no se toma en cuenta ese tipo de cosas, porque una solución podría ser cobrando las garantías, llegar a un acuerdo y un contrato con la parte que ofrece este servicio y que podría ser un punto de salida para asegurar y recuperar este proyecto. Ahora, ingeniero, pero para subsanar estos errores, estos problemas mecánicos, ¿tendría que paralizarse la obra? Entiendo que habría, en un momento determinado podría ser necesario o podría hacerse por partes, o sea, en determinados, depende, y en determinadas etapas de este proceso de reparación, ¿no? Y si es que llegaría la necesidad de que se detenga esta central, habría que tomar todas las precauciones para que esto suceda. Hace unas semanas la central se paró por efecto de la inclemencia del tiempo, del clima, que para proteger justamente la central y para que no sea afectada por toda la inclemencia del tiempo que ocasionaba que puedan llegar sedimentos, árboles y otro tipo de aspectos naturales podían haber afectado. Y por unas horas esta central se paró y se lo hizo de una manera apropiada
y que el país no sintió. Pero esto es en una forma excepcional. Ingeniero, pero las fisuras encontradas, que son miles, ¿eso determina también en la operatividad al 100% de esta planta de energía hidroeléctrica? Afecta realmente, afecta. Y claro, mientras se mantenga en un nivel de operación alto, esto puede ocasionar que se sigan ampliando las fisuras. Es decir, colapsar en algún momento. Y en algún momento podría llegar a colapsar. Sí, o sea, eso... Y llama la atención justamente esto de que, de acuerdo a los aspectos de la contratación pública, en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional, la posibilidad de exigir la reparación podría fenecer en 5 años, y estos 5 años fenecen el 27 de noviembre del 2022. Pero entiendo, estos plazos corren si es que el Estado hubiese ya hecho la recepción oficial, y eso no ocurre. No, es que esta parte no necesariamente es así. O sea, el tiempo está corriendo. El tiempo para el contrato de fiscalización está corriendo dentro de la entrega. Y entonces, esto sí sería nefasto para el país, que se deje avanzar el tiempo y no se hayan tomado las medidas legales necesarias para que el país pueda resarcir estas fallas que podrían ser de consecuencias muy graves. Pero, ingeniero, ¿qué implica que el Estado no recepte oficialmente la obra o no quiera recibir la obra que quiere entregar la empresa constructora? Con fallas y todo quiere entregar. Es que es correcto no recibirlo. O sea, ¿cómo el Estado va a recibir algo que no está debidamente entregado y que contiene fallas? Más bien ahí es justamente la inquietud, si se quiere, o si no el cuestionamiento de que por un lado se presione y se exija recibir esa obra, sino más bien deberían en todo caso ejecutarse las garantías. Y claro, ahí es cuando saltan dudas por conexiones que han sido justamente denunciadas, ¿no? Entre la participación en la empresa fiscalizadora y quienes en algún momento han sido accionistas o son accionistas de una de estas empresas que ejercieron y ejercen la fiscalización. Ahora, por el otro lado está también lo que usted ya refería hace un minuto, el tema del fenómeno natural. Esa parte donde está asentada la empresa Coca-Cola Sinclair está siendo asediada, si cabe el término, por el fenómeno de la erosión, a tal punto que si las cosas avanzan y no se logra frenar esta erosión, entre comillas, podría cerrar esta hidroeléctrica. El fenómeno natural tenía que haber sido analizado en su momento, es decir, para construir esa obra en ese punto, se me ocurre, ¿no se analizó correctamente el lugar, el escenario para esto? Bueno, los estudios previos para realizar esta central hidroeléctrica tuvieron decenas de años. Y sí, en todos los tiempos anteriores no había ocurrido una catástrofe, diríamos, natural. Pero los estudios están para eso, para determinar algo como lo que está ocurriendo, ¿o no? Sí, o sea, los estudios realmente son estudios geológicos, hidrológicos y de diferente naturaleza que determinan o no primero la factibilidad, claro, luego los términos de riesgo en los cuales están inmersos todo este tipo de proyectos. Todos los proyectos tienen riesgos, pero no estaba realmente considerado la evolución de este tipo de erosión. ¿O se inobservaron también ahí procedimientos? No creo tanto que sea inobservar procedimientos, simplemente hay fenómenos naturales que no están considerados en la magnitud que en algún momento devienen. De todas maneras,
si bien es cierto la central en sí propiamente todavía no ha sido afectada, sino en cuanto a toda la sedimentación que va arrastrando y todo. Uh-huh. Pero hay un alto riesgo, ingeniero, y eso no... Es un riesgo. Sin embargo, ha estado operativa en esta central hidroeléctrica. Ciertamente sí deben haberse tomado los correctivos. Apenas surgió esto, creo que ha hecho falta que estos correctivos o las contingencias que debieron haberse tomado sean tomadas de mejor manera. Ahora, con este fenómeno presente, ingeniero, ¿es posible ahora con la tecnología y los profesionales que avanzan en diferentes campos, es posible frenar la erosión para que llegue al Coca-Codo? Esta erosión realmente es inédita y ha sido una cuestión inclusive de estudios a nivel mundial, y han venido técnicos de diferentes países, compañías de diferentes lados, y han planteado diferentes soluciones. Algunas realmente no han surtido efecto, se han invertido algunos millones en hacer algunas obras de contención que no han dado resultado, y que son compañías extranjeras, inclusive de Estados Unidos, que las han implementado y no han dado resultado. Uh-huh. Son estudios que hay que hacerlos, y hay soluciones que hay que plantearlas, que inclusive hay muchos técnicos nacionales que la han planteado. Ventajosamente, la erosión más intensa se ha detenido por cómo se ha ido conformando uh-huh. toda la parte geológica e hidrológica. Pero eso no es garantía de que no avance. No es garantía de que no vaya a avanzar en un momento determinado. O sea, si bien se ha detenido o amenorado, no es garantía de que no avance. Por eso es que son obras que hay que hacerlas y hay que desarrollarlas. Y el país no puede descuidar eso. ¿Las obras que se están haciendo preliminarmente son las necesarias, las suficientes? No creo que hayan sido necesariamente las que debieron haberse implementado. Hay algunas obras que uh-huh. no han dado resultado, y menos son las suficientes, ¿no? O sea, hay mucho por hacer. Es decir, ¿están equivocándose políticamente o técnicamente? Yo creo que tiene los dos componentes. Uh-huh. Yo creo que hay componente técnico y hay componente político. ¿Pero qué le afecta más? Injerencia. ¿El político de pronto? ¿Para una toma de decisiones acertada, correcta? La toma de decisiones la hacen desde las partes de quienes nos están gobernando. La esfera política. La esfera política, y justamente desde ahí donde debe partir la aprobación de hacia dónde debe ir la ruta de solución, y en base de eso toman las decisiones para las contrataciones técnicas y recomendables. Uh-huh. Y ahí es cuando hemos visto que no necesariamente están funcionando adecuadamente. Esas decisiones políticas sí están afectando al desarrollo y al sostenimiento de este proyecto y de muchos otros proyectos. Entonces, cualquier vale técnico... mencionar el proyecto Toachi Pilatón, uh-huh. que no acaba de darse a funcionar, de entrar en funcionamiento, cuando se había ya ofrecido ya hace algunos meses que ya entraría en operación. Sin embargo, no llega eso, no llega el día, y entonces uno se pregunta en dónde está esa decisión que no se toman adecuada y oportunamente. Es decir, entonces, ingeniero, que puede venir acá a nuestro país los mejores técnicos del mundo, sin despreciar a nuestros técnicos, pero si no hay una acertada dirección política, nos vamos al traste. Como en todo, y como estamos viendo en muchos sectores de nuestro país. Lamentablemente, el sector eléctrico en general sí se ha visto afectado por las decisiones políticas.
Y de hecho, nosotros hemos planteado que primero que nada debería el Ministerio de Energía ser un ministerio como era antes y no estar dentro de un ministerio que tiene varias ramificaciones y que esto no le permite que exista un ministro que pueda tomar las decisiones técnicas y oportunamente viables para el país. Y eso lo estamos viendo a diario. O sea, y más aún cuando en los últimos 6 meses hemos tenido ministros que duran menos de 2 meses. Pero viceministros de energía que duran todo ingeniero aparentemente apuntaría a privatizar el sector eléctrico. ¿Usted lo ve más por allí? Es decir, que las cosas o las decisiones políticas que se toman son hasta, podríamos decirlo, intencionales para orientar o forzar una privatización. A veces uno pensaría que podría estar apuntándose, ¿no? Porque por otro lado se han dictado los decretos 238, 239, 540, que realmente apuntan de una nueva manera hacia la privatización. No se lo dice como privatizar, pero sí se lo señala en esos decretos que es... Monetizar. Que es, no, o sea, ahora se está aplicando las alianzas público-privadas y se está aplicando los proyectos públicos de selección, a través de los cuales se seleccionan a empresas privadas para que hagan los diferentes proyectos. Y de hecho todo el andamiaje estructural, legal que se ha montado está dirigido a eso. Y fruto de eso son los proyectos de Conolupus, el proyecto del Aromo, el proyecto de Villonaco 3, que son proyectos técnicamente que son buenos, podrían ser buenos y viables y que produzcan efecto positivo al país. Pero el cómo se están concesionando o cómo se están haciendo estas selecciones de las empresas que están haciendo es lo que genera dudas, y más aún las condiciones en las que se están haciendo, dándoles todos los privilegios. Y eso se prioriza a, por ejemplo, que entre a funcionar Toachipilatón, que generaría una potencia importante para entrar al país. Entonces, o sea, estamos hablando de una privatización camuflada, entre comillas. Sí, yo diría que es eso. ¿Por qué? Porque, o sea, se dice que son proyectos que las empresas van a invertir. Uh-huh. Pero si hacemos un recorrido de cómo va el flujo de dinero a lo largo de la vida del proyecto, entonces vamos a concluir que el país termina egresando dinero hacia el exterior. Y que muchos de esos proyectos, como los proyectos fotovoltaicos, están concesionados a 20 años, cuando sabemos que la vida útil de un proyecto de esa naturaleza son 25 años. Pero nos venden la idea de que la empresa privada nos deja una tremenda infraestructura para que nosotros la administremos después, entre comillas. Así es, porque por ejemplo, a grosso modo de los cálculos que se han hecho, hay una inversión en ese proyecto de $144 millones y el país termina pagando por esa inversión alrededor de $380 millones a lo largo de la vida útil, en números gruesos. Redondos. Y entonces a esas empresas se les está dando por decreto, de acuerdo a estos decretos y de acuerdo a las reformas a la ley, se está dando exoneración de impuesto a la renta, exoneración de impuesto a la salida de divisas, se les da el privilegio de que a ellos se les compra toda la energía generada y se les da, a través de fideicomiso, se les da prioridad en el pago de esa energía que ellos están generando. Uh-huh. Entonces yo digo, inclusive esa energía que está pactada que cueste, en el caso del Aromo 6.9 centavos, en el caso de Conolupus 45 centavos el kilovatio hora, y que esa es la energía privilegiada, a costa de que, por ejemplo, podría tener que frenarse la energía que
puede estar generando paute o el coca-codo a costos de 2 a 5 centavos el kilovatio hora. Es decir, vamos a tener sorpresas más adelante si es que no frenamos todo esto. Se está construyendo un sistema que nos va a normar por los siguientes 20, 25 años. Uh-huh. En estos 2 años se ha perfilado ese tipo de... ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Levantarnos como pueblo? Yo creo que hay que primero dar a conocer. O sea, dar a conocer para que todos entendamos qué es lo que realmente está sucediendo en el país. Porque a veces decimos, no se está haciendo nada. Yo digo, se está haciendo este otro tipo de cosas. Uh-huh. Y entonces, ¿estamos o no estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos o no estamos en que el país vaya por este derrotero en los 20 siguientes años? Porque no son solo, porque además, lo primero que se hizo en este gobierno es entrar en el arbitraje del CIADI. Uh-huh. Entonces, todos estos contratos van a estar sometidos al arbitraje del CIADI. Y ya sabemos qué es lo que ha ocurrido con el país cuando ha ido a un arbitraje del CIADI. Perdemos todos. Con eso me quedo. Y ojo que estamos a punto de perder también esta parte de hasta el 27 de noviembre del 2022 tendríamos chance de hacer la reclamación que deba recuperar, que permita recuperar al Estado de buena manera el proyecto Coca-Cola Sinclair. Tremendo. Vamos a hacer un seguimiento permanente sobre estos temas que debe ser de preocupación del pueblo ecuatoriano. Me quedo con eso porque se me terminó el tiempo, ingeniero. Le agradezco por su tiempo también. Muchas gracias. El ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador, hablando sobre este proyecto importante que le costó mucho dinero a nuestro país y que tiene muchas fallas, el Coca-Cola Sinclair. Amigos, aquí hacemos una ligera pausa y ya regresamos. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online.
Gracias, amigas, por continuar con nosotros en este espacio Diálogo Abierto a través de Conecta TV Radio Online. Y por supuesto estamos prestos para seguir haciendo análisis de temas coyunturales, y para el efecto ya le queremos dar la más cordial bienvenida en este estudio a Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT, una de las centrales sindicales más fuertes de nuestro país, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mesías, gracias por estar en esta mesa de trabajo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a usted, a todos los que hacen este medio, a los oyentes, tanto hombres y mujeres de aquí de nuestra patria y del país. Lo hemos invitado a Mesías para hacer un análisis a un tema que no sé si sorprendió, y quiero empezar preguntándole precisamente si le sorprendió a usted el anuncio presidencial con una firma de decreto ejecutivo para dar luz verde, cambiar a los vocales del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que los mismos trabajadores han denunciado están de manera ilegal prorrogados. ¿Cómo lo toma la CEDOCUT? Bueno, mire, qué bien, y le agradezco la invitación, le agradezco la pregunta. Yo creo que para los ecuatorianos, nosotros no nos sorprendemos, porque hemos venido trabajando años y años sobre esto, porque los trabajadores no teníamos nuestro representante desde mucho tiempo atrás, y las marchas que se dio el 21 y todas las movilizaciones que hemos venido haciendo desde mucho rato, ha sido por eso, para que el gobierno haga el decreto que le correspondía a él. ¿Es una victoria de los trabajadores entonces? Es un reclamo de los afiliados, una victoria de los jubilados y de todos y de cada uno de los que pertenecemos a la seguridad social. Yo creo que el gobierno no le quedaba más, y el gobierno, en la debilidad que tiene ahora en estos momentos, ¿qué le correspondía? Le quedaba, una, seguir haciéndose el sordo, o dos, aceptar lo que él mismo dijo ayer, un clamor. Él planteó varias cosas ayer en su discurso. Uno, él planteó, dijo, por esto lo hago por el pedido de los trabajadores. Dos, planteó el seguro no puede estar así cuando es un patrimonio importante de la sociedad. Pero lo que sí le aclaramos, cuidado, señores del gobierno, de creer que esto es patrimonio del gobierno. No, el seguro social, el BIES, es de los afiliados y de los jubilados que pertenecemos dentro de la institución, y eso es lo que hay que manejar, hay que llevar. Por eso el decreto se mantiene como lo decían anteriormente dentro de todo ese proceso, y los señores que dicen que representaban, peor nosotros los trabajadores, no teníamos representante, porque al señor que está ahora, él venía puesto por el gobierno pasado, que lo trajeron cuando nosotros dijimos que íbamos a demandar por todo lo mal actuado, porque no estaba compuesto por todos los pilares fundamentales. Mesías, usted dice que es por presión de los trabajadores esta decisión presidencial en la firma de este decreto ejecutivo. Al ser así, ¿podríamos considerar que el presidente de la República hace esto para evitar que los trabajadores sigan movilizados? Vea, yo creo que el gobierno tiene que entender, y dijo, el seguro es de los afiliados, debe de prestar mejores servicios y debe de hacer. Es que es insostenible, mire, usted conoce, es insostenible, usted también es afiliado a la Seguridad Social. Mire, ahora no nos dan ni paracetamol a los que somos activos. Los jubilados igual. El seguro campesino comienza a bambalear dentro de todo ese nivel. Entonces, que sea para decir que no se movilicen o no se movilicen, yo no soy triunfalista. Yo lo que soy una persona sensata dentro de todo este nivel, y el gobierno, ¿por qué le digo esto? Nosotros tuvimos una reunión tanto con el presidente y sus asesores, el presidente del gobierno, que es el delegado del el señor Ortega, y a él le habíamos dicho, mire, cuando nos sentamos a discutir sobre cómo es la deuda, ahora falta otro paso, tenemos que sentarnos a discutir
sobre las cantidades que deben, porque el gobierno comienza a decir, no, son 4.000, son 8.000, y nosotros le decimos por escrito. Él no nos contesta todavía eso, por escrito 24.000, y le puedo decir cifras, solo en lo que es del 40% de la suma que se paga de los jubilados, eso es como 4.000 millones. Solo en salud son 4.000 y pico. Parte de bonos de papel nos deben, como que está en compras dentro de todo ese nivel, más de 9.000 millones. Esas cosas hay que tener una redacción totalmente, y por eso decimos nosotros, como somos parte y dueños de la seguridad, como afiliados, decimos que hay que sentarse a conversar y definir a través de auditorías. Usted ha descrito los verdaderos problemas de los trabajadores, que tenemos un sinnúmero de problemas para acceder a una salud de calidad, no hay fármacos, no hay profesionales de la salud, entre otros aspectos que usted acaba de mencionar. ¿Eso significa entonces que el problema más grande no son los vocales del Consejo Directivo del IES? Vea, ellos han sido un problema que ellos debían de salir hace rato. El delegado que decía que era delegado nuestro, usted sabe por qué fue destituido. Él fue destituido cuando con un señor que era Espinosa, en ese entonces, que era Richard Espinosa, que era presidente de ese directorio, ellos desconocieron la deuda. Ustedes recuerdan, la prensa debe de recordar todo eso. Hay muchísimas cosas que ir dando pasos muy, muy firmes, por ejemplo. Ese es una. Dos, lo que hay que ver dentro de todo este proceso. Vea, el gobierno, una de las cosas que reconoció ayer, que el mal servicio. Y vea, otra de las cosas que aquí en su programa y en otros medios hemos venido manteniendo nosotros, que dijimos que el seguro no estaba quebrado. Y el propio presidente, el delegado del directorio, que es el presidente de ese mismo organismo, dijo, el seguro no está quebrado. Y nosotros, ¿qué veníamos manteniendo? El seguro no está quebrado, sino que está mal administrado. Y el propio presidente dijo, está politizado. Y nosotros hemos dicho, está politizado, está podrido de la corrupción, está dentro de todo ese nivel. Y eso es lo que todos los afiliados, por eso aquí lo que hay que hacer es un llamado a todos los afiliados, a todos los jubilados, a todo el campesinado que es parte de la seguridad social, de defender esa institución, porque mire, falta otra realidad que el gobierno no lo dijo y que lo venimos reclamando, el inventario. El inventario ecuatoriano tenemos que tomarlo mucho en cuenta dentro de todo este nivel. El inventario son de millones y millones de los bienes que está botado ahí, que la propia seguridad social tiene. Eso es lo que hay que ir así a descubrir, todas esas mafias, que lo dijo el propio gobierno. Eso mafias. Es planteamiento del FUT, planteamiento de la CEDOCUT, planteamiento de los afiliados, planteamiento de la Confederación de Jubilados, planteamiento de todos los que pertenecemos a esa institución. Mesías, hay mafias, dice usted, pero los vocales del Consejo Directivo que han estado por mucho tiempo, ¿tendrían que ser auditados entonces? Vea, yo creo que sería fácil solo que ellos cojan y salgan. Yo creo que hay leyes en este país. ¿Usted no va por la auditoría entonces, como central CEDOCUT? ¿Cómo? ¿No va por la auditoría a los vocales? Lógico, si hay que hacerles auditoría, hay que hacer auditorías de todo. Mire, yo creo que hay que hacer una auditoría general, una auditoría primero, que a dónde mismo es lo que está. Acuérdese, aquí en este país sabíamos decir antes, ¿a dónde está la plata? Entonces, ahora hay que decir dónde está, a dónde nomás están los créditos, primera cosa. Dos, ¿dónde está, por qué debemos a tanta institución dentro de todo este nivel? Porque el seguro le comienzan a llegar, es como lluvia, ¿no? Comienza a caer granizo y comienza a salir el sol.
Esas cosas es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Nosotros, ¿qué planteamos? Hay que auditar a las autoridades, a todas. No solo a los vocales. Hay que ellos digan qué autoridades nomás tuvieron, cuáles fueron, porque mire, ¿cuáles son las autoridades que ahí hacen los contratos? Son directores, son gerentes, son gente que ha ido dentro de todas esas administraciones, pero no caer en la trampa como nos han tenido engañados durante muchísimo tiempo, engañados solo diciendo, sí, vamos a auditar y poniendo cortinas de humo. Es como la consulta, que ahora nos dicen que la consulta le salvaría a la patria. ¿Cómo va a salvar a la patria una consulta cuando las preguntas no han sido hechas con el pueblo? Y acá en la seguridad social, para nosotros es vital que la seguridad social esté al servicio de los afiliados, que haya medicina para los afiliados. Vea, una consulta que quiera hacer un ciudadano, un enfermo, es triste lo que está pasando ahora. ¿Sabe lo que pasa ahora? Ahora usted tiene que ir a pedir una cita de un especialista. Es como que la enfermedad lo ve esperar, dice, regrese después de 4 meses. Si regresa, le dicen, no hay especialista. Eso es triste. Lo de los vocales todavía recién está empezando, y digo esto porque los vocales han indicado de que van a apelar, entre comillas, o demandar la inconstitucionalidad, amparadas en una resolución de la Corte Constitucional, si no estoy equivocado, de 2016. Consecuentemente, hay un largo trecho por recorrer, Mesías. Vea, yo he escuchado, me da mucha pena que caigan tan bajo dentro de todo ese nivel. Yo no me voy a enfrescar dentro de toda esa situación. Ellos realmente tienen los días contados dentro de todo este proceso, y aquí hay autoridades. Yo creo que tanto las cámaras han pedido la salida de su delegado, y nosotros, como no teníamos delegado, nosotros realmente lo que decimos que tenemos que ponernos de acuerdo para nombrar nuestro delegado, y hay que nombrar un técnico que nos represente bien a todos y a todas, para que ese técnico no sea el que primero piense por él o por las dueños de los fármacos, como se ha venido viendo ahora en este último tiempo, sino que sea un técnico que mire primero aquí, a defender la institución, a defender a los afiliados y a las afiliadas, y para que mejore nuestra institución. Pero aquí hay otro problema, Mesías. Si bien es cierto, pueden ponerse de acuerdo las distintas centrales sindicales en función de un perfil de una persona que defienda los beneficios de los derechos de los trabajadores, pero hay otras organizaciones también de trabajadores que son fines o filiales al gobierno de turno. Cito la CUT, por ejemplo. Puede ser que a ustedes les deje fuera y se tome en cuenta delegados a través de ternas de esas otras centrales sindicales que no son necesariamente las del FUT, Mesías. Vea, aquí no se trata que si es del FUT o no es del FUT. Aquí se trata que sean afiliados, que sean parte de ser de la seguridad social, que sea gente idónea. No importa si es de la CUT. De todo ese nivel. No, nosotros como Frente Unitario de Trabajadores, como SEDOCUT, nosotros vamos a mantener un criterio ético, como siempre hemos mantenido, que haya gente, que haya representantes muy honorables, para que lo que hay que luchar primero, cómo sacar esta institución de ese pantano, primera cosa. 2, cómo ponerlo al seguro a lo que fue. 3, cómo nuestros hospitales, que eran de primera línea, ojo, se da cuenta, el Andrade Marín era uno de los hospitales, el Teodoro Maldonado, porque hay como 3 hospitales tan importantes aquí en el Seguro Social, eran que se debatían juntos y competían como hospitales dentro de América Latina. Y ahora, de verse de la pandemia, también ha servido
para una alcahuetería, que disculpe la palabra que utilice la ciudadanía, para esta corrupción que ha habido de los fármacos y también de la falta de medicina dentro de todo este nivel. Yo por eso, mire, lo que hago es mejor un llamado a todos los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, a todos los jubilados que pertenecemos dentro de ese nivel, porque vean, hay gente que está mirando solo una sola cosa: la plata, ¿a dónde debe de ir? La plata de la Seguridad Social debe de ser invertida muy bien, pero cuando se logre recuperar, pues, pero que sirva, por eso, es que eso es lo que hay que hacer. Primero hay que recuperarlo, y el gobierno nacional ni siquiera quiere reconocer la deuda que ustedes dicen se tiene con el Estado. Por eso le digo, primero hay que nombrar, tenemos 15 días, según el decreto, tenemos 15 días para hacer un nombramiento, y ahí hay que ponernos de acuerdo de inmediato a través de una auditoría. Nosotros planteamos que la auditoría sea hecho con organismos internacionales, como es lo de las Naciones Unidas a través de la OIT, para que veamos cómo es la deuda, cómo debe de pagarnos. Creemos que el gobierno debe de pagar y debe de hacer constar en el presupuesto nacional, porque el gobierno, yo lo oía también hasta ahora, diciendo, no, vamos a pagar hasta enero 300 millones. Los 300 millones, vea, es una gota en un tierrero, y para no decir otra palabra, ¿no? Que no alcanza para mojar nada. Ese dinero va a ser solo para, le voy a decir con mucha franqueza, solo para pagar a los mismos deudores, a las casas que prestan servicios, casas médicas, quiero decir, que prestan servicios particulares, y se acabó ese capital. Y el resto, siempre que han venido dando, que el gobierno también exagera, dice que es el primer gobierno que viene pagando dentro de todo este nivel. Nosotros no estamos diciendo tampoco que solo este gobierno es el que se ha endeudado, no. Son muchos gobiernos de los que han venido haciendo una cadena de deudas. Más atrás de Correa, inclusive. Más atrás de Correa, eso hay que ser claros, pero ahí también han sido lo peor, ¿no? En eso hay que estar bien claros dentro de todo este proceso, porque dejaron de pagar, han comenzado a hacer varios ejercicios, varias pruebas de comenzar a meter gente sin ninguna planificación para que el seguro atienda. Todo eso tenemos que discutir, pero eso para nosotros, para los afiliados, primero es tener nuestras autoridades competentes, que el seguro sea administrado con los verdaderos gerentes médicos dentro de todo este nivel que hay en nuestro país, sí lo hay, dentro de todo este proceso. Lo otro es que nosotros, que la seguridad social sea manejada con sus verdaderos médicos que deben de ser reconocidos aquí en el país también. Pero una de las preocupaciones nuestras es el banco. El banco tiene que ser manejado con gente que conoce sobre la banca, y nosotros hemos hecho varias propuestas al gobierno. El gobierno, por ejemplo, nos debe, y no ahora, al gobierno pasado le propusimos, ¿cuál es la propuesta? Que también puede darnos un anticipo por parte de la deuda, que es muchísima parte de pago. ¿Qué piden el ustedes? Banco Pacífico. El gobierno sueña vendiéndolo al Banco Pacífico. El IRA, y se va al exterior, el Banco Pacífico lo vende. Se va a Estados Unidos, al Banco Pacífico. Se va a cualquier parte, el Banco Pacífico. Entonces, señor presidente, parte de la deuda, tréguenos al Seguro Social dentro de eso, para hacerlo administrar, pero no haciéndolo debilitar y poniendo ¿Y cómo lo manejarían? Extranjera. ¿Cómo lo manejarían el Banco del Pacífico? ¿Como banca de primero o de segundo piso? Como tiene que ser, mire, como banco de primer piso, para que sea el que entre al crédito para los productores,
al crédito para la inversión dentro de la gente que hace construcción, dentro de la gente emprendedora, dentro de la gente, y nivelaríamos mucho ¿cuál es el la idea? crédito dentro Forzar de todo ese nivel. a que bajen las tasas de interés con un banco que compita fuerte como la fusión de Pacífico con el BIS. Pero usted lo ha dicho y lo está planteando. Si una de las ideas es, nosotros queremos que venga banca extranjera para que aquí se bajen los intereses, porque aquí si puede ver así ha resistido el seguro por todo el mal administrado que ha venido siendo. Es la plata de los afiliados. Porque el banco recibe más de 300 millones mensuales, recibe más de 4.000 millones al año de dólares. Eso le ha dado una resistencia para poder manejar y para poder subsistir dentro de todo ese nivel. Sea que mire, si el banco primero se lo despolitiza, segundo, no es caja chica de los gobiernos de turno y de los politiqueros, no de la política, todo es política, de los politiqueros. Tercero, cumple con los derechos que debe de cumplir en la salud, en las inversiones, en todo. Y hacemos un verdadero balance de todos los bienes que tenemos, como es con un inventario de todos los bienes dentro de ese nivel, con gente con ética, con valores, con técnica, al servicio del pueblo ecuatoriano. Claro que vamos a competir en el crédito, claro que vamos a competir con los emprendedores, claro que vamos a competir, porque mire, si las leyes no crían empleo, el empleo se cría mejorando la economía, el empleo se cría desarrollando dentro de todo ese nivel. Y por eso nosotros hemos conversado con varios empresarios, y los empresarios también están de acuerdo. Pero empresarios serios. A recuperar el seguro social, a recuperar dentro de ese nivel, y esperamos que sean serios y que respondan dentro de este nivel. Y lo que yo he dicho, algunitos que deben muchísimo, ya van para los 2.000 millones de deuda, que también paguen, porque ahí no hay que poner en el mismo saco a todos, sino paguen esa deuda que están Pero los debiendo. empresarios responsables, serios, son muy pocos en este país. La gran mayoría son irresponsables. Es como cuando yo, por eso utilizo una frase en el Ecuador y seguiré utilizando. Yo sí creo y seguiré creyendo, ecuatorianos, que los honrados somos la mayoría y que los corruptos son pocos. ¿Usted tiene amigos empresarios? Y eso es lo que... No, yo creo que hay empresarios honestos, y hay que seguir luchando, que haya empresarios honestos para que este país salga adelante, para que este país siga existiendo en adelante, en el desarrollo, en el empleo y en todo. Pero eso va a ser con el cambio también de políticas del Estado, con una política del propio gobierno. Pero si el gobierno va a pensar solo en la banca y no va a pensar en la construcción, si el gobierno no va a pensar solo en yo y en la majestad, y no va a pensar en la producción, en lo que se llama inversión, si el gobierno no va a pensar en lo que hay que invertir nosotros creemos, por ejemplo, para crear empleo, en agricultura, creemos bastante en eso, con crédito, asistencia técnica. 2, pensamos en construcción. 3, pensamos en turismo. 4, pensamos en comercio. Y 5, pensamos ayudar con toda una planificación máxima de todo lo que se llama economía, para que seamos fuertes y compitamos con los países hermanos que son vecinos, porque aquí se comienza a decir que solo afuera en los otros países son buenos y aquí somos malos. Yo creo que este país es un país muy importante, muy poderoso, pero hay pocos que tienen la riqueza y al pueblo lo han empobrecido tanto, pero eso es por la corrupción.
Y al gobierno lo invitaríamos que hagamos una minga frente a la corrupción. Ahora el gobierno ya está diciendo que en pocos días ya no va a haber COVID, ya no va a haber esto, y está diciendo que hay que derrumbar todos los edificios donde hay muertos. Ahora le tocará a derrumbar las cárceles o a advenecer las cárceles, porque sigue Mire lo que está pasando en Cotopaxi ahora mismo. Por eso le digo, ahora le va a tocar a derrumbar todas las cárceles, acabar todas las cárceles, y ahora tanto muerto que ha pasado en el Ecuador. Yo creo que hay que pensar bien para que este país salga adelante entre todos, y eso va a ser con una gran concertación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas para salir adelante. Todos tenemos que arrimar el hombro. Mesías, con eso me quedo, se me terminó el tiempo, le agradezco por estar aquí, buena tarde. Gracias a usted, gracias a los ecuatorianos. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online, este espacio alternativo, diálogo abierto. Gracias a Mesías Tatamuez, principal de la CEDOCUT, una de las centrales sindicales del Frente Unitario de Trabajadores. Aquí ponemos punto final a este programa. Regresaremos con otro similar en los próximos días. Nos despedimos de ustedes. En la producción general, Enrique Velasco y este servidor, quien les habla, Jorge Nakato, les decimos buenas tardes. Permiso. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. CEDOCUT. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. CEDOCUT. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas.